Muy buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga. Seguimos aquí para mantener nuestras lámparas encendidas. Hoy vamos a leer la primera lectura. Es una lectura súper interesante con muchos detalles, así que prestemos mucha atención. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días dijo David a Saúl: Señor, no se atemorice tu corazón por este filisteo. Tu siervo irá a pelear con él. Pero Saúl le replicó: Tú no puedes ir a pelear contra Goliat, porque no eres más que un muchacho, y él, un hombre adiestrado para la guerra desde su juventud. David le contestó: El Señor, que me ha librado de las garras del león y del oso, me librará también de las manos de este filisteo. Saúl le dijo: Ve, y que el Señor te ayude. Tomó David el cayado que siempre lleva consigo, escogió en el arroyo 5 piedras bien lisas, las puso en su morral, y con la honda en la mano avanzó hacia el filisteo. Goliat, precedido por su escudero, se fue acercando a David. El filisteo se le quedó mirando, y cuando vio que era un joven rubio y de buena presencia, lo despreció y le dijo: ¿Soy acaso un perro para que salgas al encuentro con palos y piedras? David le contestó: No, eres peor que un perro. Entonces Goliat lo maldijo en nombre de sus dioses y añadió: Acércate, que yo le echaré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. David le replicó: Tú vienes hacia mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has insultado. Hoy mismo te va a entregar el Señor en mis manos. Te voy a vencer y te voy a cortar la cabeza, y voy a echarle tu cadáver y los cadáveres de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras del campo. Así sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Y toda esa multitud sabrá que el Señor no necesita ni lanza ni espada para vencer, porque Él es el Señor de la guerra y los entregará a ustedes en nuestras manos. Cuando el filisteo comenzó a avanzar contra David, este corrió a su encuentro, metió la mano en su morral, sacó una piedra, la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente y el filisteo cayó de boca por tierra. Venció David al filisteo con una honda y una piedra. Lo hirió y lo mató, sin tener espada en la mano. Corrió David a donde estaba caído el filisteo, tomó su espada, la sacó de la vaina, lo mató y le cortó la cabeza. Los filisteos, viendo que había muerto su jefe, huyeron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bien, vieron qué hermosa la historia. Ayer vimos cómo Dios había mandado a ungir a David como rey. Y cuando lo ungió Samuel, decía que entró en él el Espíritu del Señor, o sea, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos llena de sabiduría y nos permite ver cosas que con nuestros ojos no es que la estamos viendo, sino con nuestros ojos espirituales. Y David, movido por ese Espíritu Santo, es que puede ver
esa victoria que Dios le va a dar al pueblo a través de él. Y miren qué interesante, cómo llegó David a este campo de batalla y cómo surgió todo esto. Pues ustedes saben que aunque estamos leyendo el libro de Samuel, el primer libro, se va brincando capítulos. Entonces, anteriormente, antes de que esto sucediera, pasaron otras cosas. A David, ustedes saben, como dijimos ayer, David era el muchachito, el despreciado, el olvidado de su casa. Y David era el que cuidaba las ovejas. Pues en esta ocasión, a David lo mandaron a llevarle comida a sus hermanos al campo de batalla. Por eso David estaba ahí, porque David fue como muchacho al fin a llevar comida a este lugar. Y cuando él llega a llevarle la comida a sus hermanos, se encuentra con esta situación, que el pueblo está en la batalla y los filisteos están de un lado, ellos están de este lado, pero está este gigante, Goliat, que era como el jefe del ejército, el fuerte, ¿verdad? Y estaba insultando al pueblo, retando al pueblo, y ellos estaban atemorizados, no se atrevían a avanzar en la batalla. Y David se da cuenta de todo esto, David lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, sabiendo quién es Dios y lo que Dios es capaz de hacer. Entonces él dijo, David dice, yo voy a ir a pelear con él. Pero David no era guerrero, David no estaba en el ejército y el mismo, pues empieza hablando con Saúl. Saúl era el rey. Y entonces ahí es donde David le dijo a Saúl, Señor, no se atemorice tu corazón por ese filisteo. Ese David diciéndole al rey Saúl, tu siervo irá a pelear con él. O sea, David le está diciendo, puede estar tranquilo, yo voy a ir a pelear con él. Pero imagínense, este muchachito, sin experiencia en el ejército, va a pelear con este gigante. Hasta pena, ¿verdad? Entonces David le dice, Saúl le replicó, tú no puedes ir a pelear contra Goliat, porque no eres más que un muchacho, le dice él. Entonces David le responde. A ver qué fue lo que David le respondió. Ajá, entonces David le respondió, el Señor que me ha liberado de las garras del león y del oso, me librará también de las manos de ese filisteo. O sea, ya David viene de pelear sus propias batallas. Aunque era un muchachito, ya él había echado su par de pleito bien grande y no eran precisamente con humanos. Miren cómo dice, ya David conocía a Dios, sabía de lo que Dios era capaz, de cómo Dios lo había librado de las garras del león y del oso. Ya David había enfrentado fieras salvajes. Como él era pastor, le tocaba cuidar las ovejas, le tocaba pelear, porque eso es el trabajo del pastor, defender a las ovejas, que no se la vengan a comer las fieras salvajes. Y mira ya cómo él había librado esas grandes batallas. Eso me hace reflexionar en base a que nosotros a veces decimos, ay, yo he pasado tantas cosas, he tenido tantas tribulaciones, pero mira, quizás Dios te está preparando para cuando llegue el momento de pelear con Goliat, para que tú ya tengas experiencia y sepa y ya tenga tus manos adiestradas, como dijo David, porque ya el Señor te ha venido preparando para ese momento de luchar contra ese gigante, porque ya David había cogido entrenamiento con el oso y con el león y con las demás fieras salvajes, porque él está mencionando lo más feroces, vamos a decir, pero seguro que había muchos más.
Y esos son los más, los más fuertecitos que le salieron. Entonces, a partir de que él ya había echado esas peleas, había echado esas batallas, es que él coge esa experiencia y ese entrenamiento, ¿verdad? Para poder pelear con Goliat. Por eso David sabía hasta cómo vencerlo. Claro, guiado por el Espíritu Santo, pero ya tenía esa claridad de cómo podía hacer eso. Ya tenía las manos adiestradas de cómo lanzar, el tipo de piedra que podía buscar. Ya él tenía su experiencia. Y, y miren cómo empieza David a acercarse a Goliat, y Goliat empieza a burlarse y a insultarlo. Y David no se pone triste por esto, David no se acongoja, no se acobarda, no se retira del campo. Ay, no, yo no voy a poder. No, al contrario, David está claro de su identidad y también sabe su apariencia, pero no se deja sentir mal por esto. Cuando tú tienes identidad en Dios, no importa lo que te dicen, no importa cómo te miren los demás, no importa cómo los demás hablen de ti. Tu identidad está en el Señor. Tu identidad es el Señor. Por eso David, cuando venía y lo insultaba, David no se echó para atrás, sino que al contrario continuó avanzando, porque David sabía cuál era su identidad de hijo de Dios, su identidad de que el Dios de Israel, el Dios que pelea la batalla por su pueblo, era el que iba a pelear, que no era él. Por eso fue lo que él le respondió. Él le dijo: el Señor no necesita ni lanza ni espada para vencer, porque el Señor de la guerra los entregará a ustedes en nuestras manos. O sea, David está consciente quién es su Dios, de qué es capaz, de qué puede lograr con Dios delante de él. Por eso él no se acobarda, por eso él continúa. Y él sabe que el Señor ha adiestrado sus manos. David sabía que Dios iba a pelear junto a él. Y por eso, cuando lanzó la piedra, le dio directamente en la frente. Inmediatamente cayó Goliat al piso. Y miren, con la propia espada de él, de Goliat, fue que le cortó la cabeza. Y ahí se fueron los demás filisteos corriendo y se acabó el pleito. Es una lectura hermosísima, la hemos escuchado muchísimo, que David mató a Goliat, que David tumbó al gigante con una piedra, pero quizás no la habíamos visto con tantos detalles, cómo fue la fe de David, cómo David tuvo que vencer las miradas. Yo creo que la peor batalla de David no fue con Goliat, sino con todos los demás. Con el rey que no creía que él podía pelear con el Goliat. Con Goliat que lo insultaba y lo veía poco para él. Con todo lo demás que me imagino que lo miraban y decían: este muchachito se lo va a comer Goliat. Pero esa fue quizás la peor batalla que él pudo librar. Pero la libró con la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Pidámosle a Dios que nos dé también a nosotros ese Espíritu Santo, esa fortaleza para nosotros poder lidiar y pelear nuestras batallas. Y sin importar lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, poder vernos con los ojos de Dios, poder ver lo que Dios quiere para nosotros, el plan de Dios en nuestra vida y las maravillas que Él puede hacer si nosotros nos dejamos poner en sus manos. Bendiciones.